Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy, les voy a hablar sobre las enfermedades bióticas y abióticas que afectan a las plantas. Mi nombre es José Fernández. Introducción. Como una breve introducción, tengo que saber lo que es el estrés, que es una situación que impide a las plantas expresar su máximo potencial de rendimiento. Las situaciones de estrés pueden durar segundos, minutos, horas o días. Durante ese tiempo la planta ocupa fotosintata para defenderte ante estas situaciones, por lo que hay un trabajo perdido. Las situaciones de estrés por factores bióticos pueden ser causadas por enfermedades, virus, bacterias, hongos y plagas, mientras que las situaciones de estrés por factores abióticos son generadas por alguna variable climática, manejo de cultivo o puede ser asociado a fenología. En el día de hoy, yo en el factor biótico elegí la botrytis cinerea. Una breve como explicación del nombre, de dónde la especie hospedante en la cual cogí en el tomate, el agente causal que es la botrytis, la cual es la que escogí en el día de hoy para explicar. Tenemos las características de la botrytis. Esta presenta muchos conidios. Dichos conidios son esporas asexuales y un medio de propagación del hongo. Se puede presentar en cualquier parte de la planta, ya sea el tallo, hojas o frutos. El modo de entrada es a través de heridas, así que hay que tener mucho cuidado con las podas, los daños mecánicos y aún así teniendo cuidado en las labores agrícolas, el horticultor nunca estará a salvo de que sus plantas se infecten con botrytis, ya que no es necesario que el medio de entrada sea grande. Un roce, una grieta, un daño por granizada o cualquier mínima cosa se puede infectar. La temperatura no hace falta que sea elevada, puesto que supondría una futura sequedad que no es beneficiosa para el hongo. Un clima templado, perdón, o cálido, con humedades altas, por ejemplo con riego fuerte o lluvias, es suficiente para conseguir un medio increíblemente beneficioso para este hongo, el cual se expandirá con mayor facilidad. Las condiciones que favorecen la aparición de esta enfermedad son la temperatura, la humedad relativa y la fenología del cultivo. La humedad relativa óptima para el desarrollo de la enfermedad oscila alrededor del 95% y la temperatura entre los 17 y 23 grados Celsius. Los síntomas de la botrytis. Los síntomas más característicos son las lesiones necróticas en forma de V desde los márgenes hacia el interior de la lámina de la hoja. También están los cancros sobre el tallo, la pudrición blanda y acuosa de color gris en el fruto, la pudrición del fruto, la presencia de abundante, micelia de color gris y la necrosis en flores, tallos y hojas. Tenemos los daños de la botrytis, que en las hojas y flores se producen lesiones pardas. En los frutos tiene lugar una pudredumbre blanda, más o menos acuosa según el tejido, en lo que se observa el micelio gris del hongo. También afecta a los frutos inmaduros, manifestándose como grandes manchas pardas vítreas de superficie y contorno irregular. Las infecciones suelen producirse a partir del cáliz, por lo que los síntomas cubren la mitad superior del fruto. Como factor abiótico, el día de hoy es la que yo escogí, es la necrosis apical, que es una fisiopatía que se produce por una deficiencia de calcio durante el cuajado. El calcio es un elemento estructural de las paredes celulares que le proporciona fortaleza y la resistencia para soportar la fase de engorde, que es donde las células se multiplican su tamaño. En suelos con niveles óptimos de materia orgánica y pH neutros o básicos, es muy difícil encontrar carencia de calcio. Este solo se presentaría en suelos ácidos o en cultivos intensivos. Aquí se debería aportar el calcio al suelo. ¿Qué es lo que causa la déficit de calcio? Tenemos
las situaciones de alta temperatura, perdón. La carencia de calcio puede llevar a la necrosis apical, se puede deber a distintas causas. Tenemos una situación a alta temperatura y una elevada transpiración, ya que el calcio se desplazará hacia las zonas de mayor transpiración, o sea, las hojas, y no hacia los frutos, por ende sufrirá una deficiencia del elemento. El calcio es un elemento poco móvil dentro de la planta, por lo que un crecimiento excesivamente rápido puede producir deficiencia. Si se da una sequía prolongada o humedades altas, como en invernadero, y baja transpiración, puede existir carencia por falta de succión de calcio por las raíces. Y por último, la escasez de calcio en el suelo se debe a deficiencias de abonado y al agotamiento del calcio o arrastre del mismo por agua de lluvia o riego. Las condiciones que proporcionan la aparición de la necrosis apical. En esta diapositiva hay 5 más o menos, son 5 condiciones que propician la aparición. Tenemos la situación de estrés hídrico durante el cuajado. La falta de un flujo cinemático no permite a la planta disponer en las células en formación el calcio suficiente. Para evitarlo, una vez entrada la fase de cuajado, es importante proporcionar el riego frecuente. Por otro lado, suelos con exceso de sales dificulta la absorción de agua, pudiendo generar cuadros de estrés hídricos. Otra condición, el sistema radicular con poco crecimiento. En el campo, esto puede suceder en sistemas de riego por goteo, cuando se suministró agua desde el trasplante de forma muy frecuente, generando que el sistema radicular no explore un área suficiente. Para evitarlo, durante la fase de crecimiento y hasta la floración es conveniente espaciar los riegos, estimulando a la planta a buscar el agua y por tanto a desarrollar un sistema radicular potente. Puede parecer que los dos primeros ítems son antagónicos. Para que se entienda, desde el trasplante a floración dejamos que la planta se busque el agua y así desarrolle abundantes raíces, mientras que a partir de floración procuraremos que no le falte nunca la humedad para asegurarnos un flujo cinemático adecuado en todo momento. También tenemos los periodos de calor excesivo y vientos secos. Esta situación obliga a la planta a llevar todo el agua que es capaz de absorber y con ella el calcio a las hojas para satisfacer la gran demanda de transpiración de estas. Esto aleja el calcio de las zonas de bajas tasas de transpiración y para esto hay que proporcionar sombreado y aumentar la humedad ambiental en estos periodos ayuda a evitar la situación de la necrosis apical. Tenemos la sensibilidad varietal. No todas las variedades de tomate sufren con la misma intensidad problemas de la necrosis apical. Ante similares condiciones ambientales existen variedades más y menos sensibles. Y tenemos la fertilización nitrogenada excesiva. Una excesiva cantidad de nitrógeno y iones de amonio o nitrato en el suelo, fruto de una excesiva fertilización nitrogenada, puede bloquear la absorción de calcio. Además, ante la presencia de mayor nitrógeno en la planta, se produce un mayor crecimiento, mayor biomasa, lo que la planta será incapaz de suministrar suficiente calcio a tantas zonas en crecimiento simultáneamente, tanto hojas como frutos. Y los síntomas se observan especialmente, como acá se puede apreciar en las imágenes, en la parte inferior, donde aparece primero una decoloración circular, luego seguida de una depresión en la piel y a continuación se forma una mancha circular oscura. Y esa es mi presentación, espero le haya gustado.